Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë nació en Thornton, Yorkshire, en 1816 y murió en 1855. Jane Eyre se publicó en 1847 y fue un éxito extraordinario. Y es que leer Jane Eyre es toda una experiencia de emoción, de intensidad, de sentimientos. Es una novela maravillosa, profunda, compleja y a la vez luminosa. Pura literatura. Vamos allá. Aquel día no hubo manera de dar un paseo. Por la mañana habíamos pasado más de una hora deambulando entre los desolados arbustos. Pero después de la comida, que solía servirse temprano, siempre que la señora Reed no tuviera invitados, el frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan oscuras y una lluvia tan persistente que cualquier actividad al aire libre quedaba fuera de discusión. Jane Eyre tiene 10 años. Vive en Gateshead Hall, acogida por su tía, la señora Reed, y sus primos, Elisa, John y Georgiana, y la niñera, Bessie. Todo el mundo regaña a Jane Eyre en esa casa. Todo el mundo la trata mal. Jane Eyre tiene además un sentimiento de inferioridad física al compararse con sus primos. Elisa, John y Georgiana están en el salón, sentados alrededor de su madre. Jane no ha sido autorizada para unirse al grupo hasta que no mejore su conducta y sus maneras ganen en dulzura. Junto al salón hay un pequeño comedor que se usa como librería y Jane se refugia allí. Se sienta en el alféizar de la ventana, oculta por las cortinas y se concentra en un libro hasta que entra John Reed, su primo, preguntando a gritos ¿dónde está la fregona? Es un chico de 14 años, grande y fuerte para su edad. Sus rasgos son toscos y tiene las piernas y los brazos muy fuertes. Tiene también la mirada turbia. John no sentía mucho afecto por su madre ni sus hermanas, pero a mí me profesaba una aversión absoluta. Me hostigaba y castigaba, no 2 o 3 veces a la semana, ni un par de veces al día, sino a todas horas. Yo le temía con todo mi ser. Cada partícula de mi cuerpo temblaba de miedo cuando él estaba cerca, y había veces en que el terror ante su presencia me paralizaba. Jane Eyre no tiene además a quien quejarse de sus amenazas o de sus ataques. Los criados no quieren indisponerse con el señorito y la señora Reed, que parece ciega y sorda ante el tema. John, sin mediar palabra, pega a Jane un golpe fortísimo y la llama rata y le dice que ella no tiene derecho a leer sus libros. Y luego le lanza un libro que le hace una herida en la cara. Jane no puede evitar insultarle y cuando John se abalanza sobre ella, devuelve su ataque y empiezan a pegarse. Cuando llega la señora Reed para separarles, le echa toda la culpa a Jane y ordena encerrarla en la habitación roja. Es una de las estancias más grandes de la mansión. Hace frío porque el fuego no se enciende. Está muy lejos del cuarto de los niños y de la cocina. Jane está asustada, sin una luz, mientras va haciéndose de noche fuera. Solo se oye la lluvia y el viento. 9 años antes, el señor Reed murió en esa habitación. Allí se celebró el velatorio y allí estuvo metido en el ataúd hasta el momento de su entierro. Era su tío carnal, el hermano de su madre. Había llevado a Jane a su hogar cuando Jane se quedó huérfana. Había hecho prometer a su esposa que se ocuparía de ella como si fuera su propia hija. Jane Eyre empieza a llorar y justo en ese momento el destello de una luz brilla en la pared. Seguramente es una linterna que alguien lleva por el jardín, pero Jane empieza a agobiarse y a gritar, a golpear la puerta de forma tan tremenda que las criadas y la señora Reed acuden. Jane suplica a su tía que tenga piedad, que la castigue de cualquier otro modo, pero la señora Reed le dice que se calle, que sus palabras le provocan náuseas, y la vuelve a dejar encerrada allí. Jane tiene entonces una especie de ataque. Se despierta en su cama, atendida por el señor Joy del farmacéutico, que acude a la casa cuando los criados están enfermos. Al mediodía siguiente estaba ya vestida y sentada en el cuarto de los niños, con los hombros envueltos en un chal. Físicamente me sentía débil y desanimada, pero lo peor de todo era el garfio de la tristeza que me atenazaba el alma y que me provocaba un llanto silencioso. Aún no me había secado unas lágrimas cuando otras gotas saladas descendían por mis mejillas sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Un día, la señora Reed llama a Jane. Está con un hombre de aspecto siniestro, vestido de negro, que mira a Jane con sus pequeños ojos grises y sus pobladas cejas. El hombre empieza a hacer preguntas a Jane sobre la Biblia y a decirle que los niños malos y mentirosos van al infierno.
Es el señor Blockhurst, administrador de la escuela Lowood, donde la señora Reed ha pedido el ingreso de Jane. La señora Reed dice que espera que sea admitida y educada conforme a su posición social y sus perspectivas de futuro, y añade que prefiere que pase las vacaciones siempre en Lowood. Cuando el señor Blockhurst se va, a Jane le invade un intenso sentimiento de odio. Yo no soy mentirosa. Si lo fuera, podría decir que la quiero. En cambio, declaro que no solo no siento amor por usted, sino que la aborrezco más que a nadie en el mundo, con la sola excepción de su hijo John. Estoy contenta de que no nos una parentesco alguno. No volveré a llamarla tía en lo que me queda de vida. Nunca vendré a verla cuando sea una mujer. Y si alguien me pide mi opinión sobre usted y sobre cómo me trató, responderé que el simple recuerdo de su existencia me pone enferma y que su conducta hacia mí fue mezquina y cruel. La señora Reed se queda atónita. Jane siente cierta sensación de triunfo, como si hubiera roto todas las barreras y se estuviera lanzando de cabeza hacia la ansiada libertad. Pero luego, cuando se queda sola, se siente culpable. Cuando Bessie viene a buscarla, Jane tiene la necesidad de abrazarla y eso hace que la niñera reaccione con cariño también. Le dice que tiene que hacerle el equipaje porque la señora pretende que salga de Gateshead dentro de un par de días. Nadie, salvo Bessie, la despide. Viaja sola 80 kilómetros. Cuando llega a Lowood, ya anochecido, 2 mujeres la reciben y le dan de cenar. La tratan bien. Al atravesar el edificio, pasan por un salón donde unas 80 chicas que van desde los 9 años hasta casi los 20 hacen sus tareas. Todas van de uniforme, vestido marrón y un largo delantal. Jane se acuesta enseguida. Jane Eyre deslumbró al público en octubre de 1847. Todo Londres lo comentaba y lo leía. La novela fue tachada de manifiesto feminista, peligroso y erótico, de documento inadmisible y furibundo, que atizaba el fuego revolucionario del cartismo y las sublevaciones en Europa a finales de los años 40 del siglo XIX. Jane Eyre poseía un tono acusadamente personal. No dejaba a nadie indiferente. La ternura, la intimidad y el tono franco y sincero, sumados a la publicación por primera vez de Jane Eyre como autobiografía escrita por un personaje desconocido, Currer Bell, hizo que sus lectores se sintieran muy cercanos a la autora. Jane Eyre habla de pasión erótica, de las aspiraciones de la clase baja y de la ira de las mujeres en una época en que el radicalismo político amenazaba el orden establecido. El primer trimestre le parece durar una eternidad. Tiene que hacer un gran esfuerzo por asumir las nuevas reglas. Pasa hambre y frío, pero también hace amigas y es más feliz que en casa de la señora Reed. Aprende deprisa y es aplicada. Pasa 8 años en Lowood. A lo largo de estos 8 años, llevé una vida rutinaria, pero no infeliz, ya que siempre me mantuve activa. Tuve a mi alcance los medios para adquirir una excelente educación. Disfrutaba de verdad aprendiendo y deseaba sobresalir en todas las materias y complacer a las profesoras, en especial a aquellas por quienes sentía afecto. Aproveché, pues, todas las ventajas que se me ofrecieron y con el tiempo llegué a ser la primera alumna del colegio. Más tarde, se me concedió el empleo de profesora, puesto que desempeñé con celo durante 2 años. Pero cuando la que ha sido su gran apoyo hasta entonces en el colegio se marcha, Jane siente que ella también ha de hacerlo. No ha vuelto a saber nada de la señora Reed, ni ella ni nadie de su familia ha ido nunca a visitarla. Decide poner un anuncio en el periódico ofreciendo sus servicios como institutriz. 2 semanas después, recibe una carta de una tal señora Fairfax, en Thornfield, cerca de Millcote, ofreciéndole trabajo. A partir de ese instante, los preparativos ocupan todo su tiempo. Aunque a Jane le basta un solo día para meter todo lo que tiene en el baúl, el mismo que llevaba 8 años antes al llegar al colegio. Antes de marchar, ocurre algo sorprendente. Bessie, la niñera, va a ver a Jane. A Jane le hace mucha ilusión. En un segundo se funden en un abrazo. Bessie ha ido hasta allí para preguntar a Jane si sabe algo de la familia de su padre, los Eyre. Bien, ya sabe que la señora siempre dice que eran gente pobre y despreciable. Tal vez carecieran de dinero, pero creo que su linaje nada tenía que envidiar al de los Reed. Un día, hace casi 7 años, un tal señor Eyre llegó a Gateshead, preguntando por usted. La señora le informó de que usted estaba en el colegio a más de 80 kilómetros de distancia. El hombre se mostró muy apenado, ya que no podía quedarse por más tiempo. Se iba de viaje a un país extranjero y el barco zarpaba de Londres al día siguiente. Su aspecto era el de un caballero. Creo que se trataba del hermano de su padre. Bessie le cuenta que su destino era Madeira.
Están conversando durante 1 hora más sobre los viejos tiempos. Le cuenta a Jane las novedades de Gateshead. Todo sigue más o menos igual allí, salvo John, que da muchos problemas. Le expulsan de todos los colegios y no hace nada de provecho. Poco después, Jane emprende el viaje hacia Thornfield. Le recibe una doncella que se llama Lea y que lleva a Jane hasta una estancia provista de tal profusión de velas encendidas y con un fuego tan vivo en el hogar que el brillo le deslumbra. Es una salita de lo más acogedora, pequeña y confortable, en la que hay una mesa redonda junto al fuego y un anticuado butacón de respaldo alto. En él se sienta una anciana diminuta, de aspecto muy dulce, que está haciendo punto y tiene a un enorme gato dormido a sus pies. Es la viva estampa de un ambiente hogareño, una imagen tranquilizadora. La anciana se levanta enseguida a saludar a Jane, a la que trata como a una invitada. Jane agradece de todo corazón la bienvenida de la dama. El dormitorio que le asignan es una habitación no muy grande, pero cómoda. Jane se siente a salvo allí. No tarda en quedarse dormida y se despierta con la luz del sol. Se viste con esmero. Jane a menudo lamenta no ser más hermosa, se siente desgraciada siendo tan bajita y tan pálida y con rasgos tan irregulares y marcados. Pero se cepilla bien el pelo y se pone el vestido negro, el que mejor le queda. Quiere causar buena impresión. Desciende por unos escalones de roble. Todo le resulta majestuoso e imponente, tampoco acostumbrada al lujo. La señora Fairfax aparece en la puerta. Jane se acerca a ella y es recibida con un cariñoso beso y un apretón de manos. Le cuenta que Thornfield pertenece al señor Rochester, que no reside allí de manera permanente, y sorprende a Jane diciéndole que ella solo es el ama de llaves, aunque le une un lejano parentesco con los Rochester por parte de madre. Le cuenta que su pupila se halla bajo la tutela del señor Rochester. La niña aparece en ese momento, acompañada por la niñera. Se llama Adele y habla en francés, como la niñera. Solo chapurrea un poco el inglés. La niña se acerca a Jane, que afortunadamente sabe francés. Es simpática y enseguida se ponen a hablar, Jane y ella, y la niña empieza a contarle cosas. Le gusta cantar y recitar poemas. En consonancia con mi plácida llegada a Thornfield Hall, el augurio de un trabajo sin sobresaltos no fue traicionado a medida que fui conociendo mejor el lugar y las personas que lo habitaban. La señora Fairfax hacía honor a su aspecto. Era una mujer de temperamento afable y tranquilo, educada y de inteligencia media. Mi alumna era una niña vivaz, tal vez demasiado consentida y un poco caprichosa. Sin embargo, el hecho de que yo fuera la única encargada de su cuidado, sin interferencias externas que contrariaran mis decisiones, hizo que pronto olvidara sus pequeñas manías y se convirtiera en una pupila dócil y fácil de enseñar. Una tarde de enero, la señora Fairfax le pide a Jane que disculpe a Adele de la clase, ya que está resfriada. Jane aprovecha la necesidad de que alguien eche al correo una carta de la señora Fairfax para ponerse el sombrero y la capa y se ofrece para caminar hasta High. Los 3 kilómetros de distancia supondrán para ella un agradable paseo de sobremesa. El suelo es duro, el día sereno y el camino solitario. Al llegar a la mitad, Jane se sienta en unos escalones que conducen a uno de los campos. Una alfombra de escarcha cubre la calzada. Un riachuelo, desbordado por las lluvias, se ha congelado en el camino. Todo es tranquilidad. Un ruido brusco irrumpió entre los agradables susurros, tan lejanos y nítidos a la vez. El estrépito provenía de la calzada. Un caballo se acercaba. Como el sendero era estrecho, permanecí sentada para dejarlo pasar. Ya estaba muy cerca, pero aún no podía verle. Fue entonces cuando, además de las pisadas, llegó a mis oídos un jadeo nervioso que provenía del seto y apareció entre los avellanos la figura de un perro gigante, blanco y negro, perfectamente visible sobre los árboles. Le seguía el caballo, un corcel alto, montado por un jinete. El viajero pasa ante Jane y sigue su camino, pero de pronto se oye un grito seguido de un fuerte estruendo. El hombre y el caballo han resbalado sobre la capa de hielo y se han ido al suelo. El perro empieza a ladrar y luego corre hacia Jane como pidiendo ayuda. Jane se acerca y le pregunta al hombre si está herido. El hombre lo único que hace es maldecir y le pide a Jane que se quede a un lado mientras se incorpora apoyándose primero en las rodillas y luego ya sobre sus pies. El caballo logra recuperar su postura habitual y el jinete manda callar a su perro llamándole Pilot y se tambalea, se palpa la pierna y el pie. Se acerca cojeando a los escalones y se sienta allí un momento. Cuando intenta levantarse, gime de dolor. Aún no se ha puesto el sol y Jane puede fijarse en el hombre. Era de estatura media y muy ancho de espaldas. Su rostro era moreno, de expresión dura y pobladas cejas que en ese momento ensombrecían unos ojos brillantes de ira. Ya no era muy joven, pero aún no había alcanzado la mediana edad. Debía de rondar los 35. No me inspiraba el menor temor.
tan solo una leve timidez. Si el extraño me hubiera sonreído y respondido con amabilidad cuando me acerqué a él, si hubiera rechazado mi ofrecimiento de forma alegre y agradecida, ya me habría alejado sin más insistencia. Pero la dureza y el mal humor del viajero me hacían sentir a mis anchas. El hombre hace un gesto de despedida, pero Jane le dice que no piensa abandonarle a esas horas en ese rincón solitario hasta que no vea por sí misma que se encuentra lo bastante bien como para montar a caballo. Entonces el hombre le pregunta qué hace allí y de dónde viene, y Jane se lo cuenta. 2 minutos después, el hombre se pone en pie, le pide permiso a Jane para poner su pesada mano sobre su hombro y, apoyado en él, llega cojeando hasta el caballo. Una vez arriba, espolea al caballo y parte al galope, seguido por su perro. Cuando Jane vuelve de High, le sorprende encontrarse con el mismo perro que la saluda moviendo el rabo. Cuando Jane pregunta de quién es, Lea le dice que es del señor Rochester, que se ha caído del caballo y está herido. El señor Rochester se acuesta temprano y se levanta bastante tarde a la mañana siguiente. Por la tarde, la señora Fairfax le dice a Jane que el señor Rochester le complacería mucho que Adele y ella tomaran el té con él a las 6 en punto. Jane, por indicación de la señora Fairfax, se cambia de ropa y se pone el único adorno que tiene, un broche de perlas. En el comedor está el señor Rochester a la luz de las llamas de un fuego muy vivo, con los pies apoyados sobre un cojín. A sus pies yace Pilot, mientras que Adele está de rodillas a su lado. El reflejo de la lumbre iluminaba su rostro y me permitió reconocer en él al viajero de anchas y pobladas cejas. La línea horizontal de su pelo negro hacía más cuadrada su frente y la nariz pronunciada le confería más personalidad que belleza, ya que sus aletas parecían indicar mal genio. La misma dureza se extendía a la boca, la barbilla y la mandíbula. Su figura, ahora sin el abrigo, armonizaba con la solidez de su rostro. Supongo que tenía un buen cuerpo desde un punto de vista atlético, con el pecho ancho y caderas estrechas, pero carecía de altura y de gracia. El señor Rochester dedica a Jane un gesto de saludo, sin apartar todavía los ojos del grupo formado por la niña y el perro. Jane se sienta tranquilamente. Un recibimiento más amable le habría puesto más nerviosa. Además, siente curiosidad por la conducta excéntrica del señor Rochester. Se meten en una conversación llena de ironía y de inteligencia que sorprende a la señora Fairfax, pero divierte a Jane. El señor Rochester pregunta a Jane por su vida anterior y ella termina enseñándole sus dibujos. Luego el señor Rochester se retira. A Jane le parece un hombre muy especial. La señora Fairfax le cuenta que el señor Rochester es así porque su mente alberga pensamientos dolorosos que le acosan y alteran su espíritu, por problemas de familia. Durante los días siguientes, Jane apenas se cruza con el señor Rochester, pero según van pasando los días entablan conversaciones muy peculiares por la forma de ser de ambos, pero cada vez más llenas de confianza, siempre llenas de humor, de ironía y de dobles sentidos, pero también de sinceridad, en las que se cuentan sus visiones del mundo y de la vida. No se puede negar que es usted una mujer singular. A primera vista parece una novicia. Su porte al sentarse, con las manos dobladas en el regazo y la mirada clavada en la alfombra, revela una personalidad austera, serena, grave y sencilla, excepto cuando levanta los penetrantes ojos y los dirige hacia mi cara, como sucedía hace un momento. Y en las ocasiones en que se le formula una pregunta o se ve obligada a responder al comentario de otro, se descuelga con una respuesta contundente que, si no puede calificarse como grosera, si es cuando menos brusca. Sepa que en el curso de su vida futura será usted elegida a menudo como la confidente involuntaria de los secretos de aquellos que la rodean. La gente descubrirá de forma instintiva, tal y como me ha sucedido a mí, que su punto fuerte no es hablar de sí misma, sino escuchar lo que los demás cuentan sobre sus propias vidas. Notarán también que usted atiende a sus indiscreciones sin malicia, con una especie de compasión innata que no resulta menos alentadora por manifestarse de forma sumamente discreta. Y una tarde, el señor Rochester invita a Jane a recorrer en su compañía la larga avenida de fresnos que cruza el parque desde donde pueden vigilar a la niña, y le cuenta que Adele es la hija de una bailarina francesa, Céline Varens, por la que había sentido una gran pasión, pero que le traicionó y a la que abandonó. Decidió ocuparse de la hija que tuvo con ella cuando Céline abandonó a la niña. La franqueza de sus maneras me liberó de la dolorosa represión. La sinceridad amistosa de su trato, a la vez correcto y cordial, me acercó a él. A veces creía ver en él a un amigo, en lugar de a mi señor.
En otras ocasiones él seguía exhibiendo un talante exigente, pero ya no me importaba. Era su forma de ser. ¿Seguía siendo a mis ojos un hombre feo? No, lector. La gratitud y muchas otras ideas asociadas, todas placenteras y estimulantes, convirtieron su rostro en el objeto que más ansiaba ver. Una noche, Jane se despierta con un murmullo vago, lúgubre y peculiar que procede de la habitación que está justo encima de la suya. Poco después, nota que alguien roza la puerta de su habitación, como si unos dedos se apoyaran en ella al recorrer la galería. Pregunta a gritos quién anda ahí, pero nadie contesta. Jane tiembla de miedo. Intenta dormirse de nuevo, pero de pronto oye el sonido de una risa demoníaca, sorda, sofocada y profunda que procede de la cerradura de su puerta. Algo lanza un gemido ronco y poco después se escuchan pasos alejándose por el pasillo hacia la escalera que lleva al tercer piso. Arriba vive Grace Poole, una persona del servicio que es un poco rara, pero Jane duda que lo sea tanto como para hacer eso. Jane decide ir a la habitación de la señora Fairfax. Una vela ardía en el exterior. Alguien la había dejado encima de la alfombra del corredor. Esto me sorprendió, pero aún me inquietó más el aire denso que llenaba el ambiente. Miré a ambos lados en busca del origen de esas hebras azuladas y percibí un penetrante olor a quemado. Algo crujió. Había una puerta entreabierta, la de la habitación del señor Rochester, y una nube de humo salía del interior. Ya no pensé en la señora Fairfax, ni en Grace Poole, ni en la risa. En un instante había entrado en la estancia. Lenguas de fuego lamían la cama y engullían las cortinas. En medio del incendio, inconsciente por el humo, yacía el señor Rochester. Jane le zarandea y luego va por agua. Tanto la jofaina como la jarra están llenas, las vacía sobre la cama y sobre su ocupante y vuela hacia su habitación para traer las suyas. Así logra apagar el incendio. Cuando el señor Rochester logra despejarse, escucha a Jane con el semblante grave. Su rostro expresa más preocupación que sorpresa. Pero el señor Rochester le pide que no avise a nadie y que no diga nada. Sube un momento al tercer piso y cuando vuelve le explica que él se dejó la vela encendida y le pide que no comente nada con nadie, que él se encargará de justificarlo todo. Jane le da las buenas noches. ¿Qué? ¿Se va usted ya? ¿Y de este modo? No sin despedirse de mí adecuadamente, no sin una palabra o dos de reconocimiento y buena voluntad. En definitiva, no de esa forma seca y fría. Dios, usted me ha salvado la vida. Me ha evitado una muerte dolorosa y terrible. Y ahora se marcha como si fuéramos dos extraños. Al menos permítame que le dé la mano. Extiende la mano y Jane se la estrecha. El señor Rochester la rodea entonces con ambas manos, mirando a Jane a los ojos. Jane casi puede leer las palabras en sus temblorosos labios. Una extraña energía domina la voz del señor Rochester. Un extraño fuego ilumina sus ojos. Jane vuelve a acostarse, pero hasta el amanecer navega en un mar exaltado e inquieto, donde olas de zozobra se alternan con otras de alegría. El sentido común se resiste al delirio, el buen juicio calma la pasión. Demasiado nerviosa para dormir, se levanta con los primeros rayos del sol. La idea de ver al señor Rochester le inspira a la vez deseo y aprensión. Quiere volver a oír su voz, pero teme cruzarse con su mirada. El encuentro no se produce. Cuando se hace de noche, el ansia de verle es más fuerte todavía. En un par de ocasiones a Jane le parece oír los pasos del señor Rochester, pero es Lea la que entra para decirle que el señor se ha ido nada más desayunar a casa del señor Aston a 6 kilómetros de Millcote, donde va a reunirse con un buen grupo de gente. Se quedará al menos una semana. Allí está también la señorita Ingram, que destaca como una reina. Cuando volví a quedarme sola, revisé la información que había obtenido y me asomé al fondo de mi corazón para examinar sus pensamientos y sensaciones. Decidí juzgarme con firmeza, apartar de mi mente todo lo que perteneciera al terreno de la imaginación y de la especulación, y admitir solo aquellos datos que mi sentido común diera por buenos. Pronuncié mi propio veredicto. No hay en el mundo ser vivo que sobrepase en locura y en aire, ni ningún idiota que se haya saciado como ella de dulces mentiras, tragándose el veneno como si de néctar se tratase. Transcurre una semana y luego 10 días sin que haya noticia del señor Rochester. La señora Fairfax dice que no le extrañaría que viajara directamente hasta Londres y que no vuelvan a verle hasta el año siguiente. Jane se siente desfallecer. Se estaba dejando arrastrar por una enfermiza sensación de desengaño, pero fiel a sus principios y controlando las emociones no tarda en recuperarse.
Al fin reciben una carta en la que se anuncia la llegada del señor Rochester para 3 días después, pero acompañado de todos sus amigos. Ordena que se preparen los mejores dormitorios y que se limpie a fondo la biblioteca y los salones, que pidan ayuda extra para la cocina. Las damas traerán consigo a sus doncellas y los caballeros a sus ayudas de cámara, así que la casa se llenará de gente. En medio de las tareas de limpieza, Jane puede escuchar una conversación en la que una criada le dice a otra que aunque Grace Poole gana mucho dinero, no todo el mundo querría ocupar su puesto. Jane se da cuenta de que existe un misterio en Thornfield Hall, un secreto del cual ella ha sido excluida a propósito. Llegó el jueves. Todo el trabajo había quedado finalizado la tarde anterior. Por fin llegó hasta nosotros el crujido de las ruedas. 4 jinetes galopaban por la avenida, seguidos por 2 carruajes descubiertos, rodeados por una estela de velos flotantes y plumas mecidas por el aire. 2 de los jinetes eran jóvenes y apuestos caballeros. El tercero era el señor Rochester, montado sobre su negro caballo Merru, con Pilot trotando frente a él. Y el cuarto era una dama que cabalgaba a su lado. Ambos encabezaban el grupo. La mujer llevaba un traje de color violeta que casi rozaba el suelo, y la brisa hacía ondear su velo transparente, permitiéndonos apreciar el brillo de unos rizos negros como el ébano. «¡Es la señorita Ingram!», exclamó la señora Fairfax antes de apresurarse a ocupar su puesto en la entrada. Las cenas y las fiestas se suceden hasta que una noche el señor Rochester pide que vaya Adele para saludar a todos, y Jane la acompaña. Es la primera vez que se verá con el señor Rochester desde su regreso. El señor Rochester pregunta a Jane cómo está y luego le pregunta por qué no se acercaba a saludarle. Jane piensa que podría hacerle la misma pregunta, pero no se atreve. El señor Rochester le pregunta de pronto por qué está deprimida. Jane le contesta que ella no se siente deprimida. Pues yo afirmo lo contrario. Tan deprimida que unas cuantas palabras más le llenarían los ojos de lágrimas. En realidad ya asoman, brillan pugnando por salir. Una gota se le ha escapado y ha caído sobre la alfombra. Si dispusiera de tiempo y no me asaltara el temor de que algún criado cotilla nos sorprendiera al pasar, me ocuparía de averiguar a qué viene todo esto. Bien, la disculpo por esta noche, pero comprenda que mientras dure la estancia de mis invitados, espero verla aparecer en el salón cada tarde. Es mi expreso deseo, no lo olvide. Buenas noches, Se interrumpe, mordiéndose el labio, y se va sin decir nada más. Jane ha aprendido a amar al señor Rochester y en ese sentimiento no muere solo porque él deje de hacerle caso, porque nunca la mire aunque esté en su presencia durante horas o porque una gran dama se apropie de todas sus atenciones. No puede dejar de amarle aunque él esté a punto de casarse con la señorita Ingram, aunque ella lleve escrita en el rostro la seguridad de conseguir sus propósitos, aunque Jane sea testigo del cortejo de Rochester, masculino y tosco. Nada consigue enfriar ese amor. Imaginarás, lector, que fueron muchas las razones susceptibles de engendrar en mí el sentimiento de los celos. Si es que una mujer en mi posición podía siquiera permitirse el lujo de sentirse celosa de una dama como la señorita Ingram. Pero no era eso. La naturaleza del dolor que sentía no podía ser explicada por esa palabra. La señorita Ingram estaba fuera del alcance de ese sentimiento. Era demasiado inferior para suscitar ese tipo de emociones. Porque Jane sabe que Blanche Ingram es brillante pero no auténtica. Su cerebro es mediocre y su corazón yermo por naturaleza. Sabe que Rochester va a casarse con ella por razones familiares o conveniencias sociales, pero ella no puede enamorarle. Para Jane, presenciar los esfuerzos de la señorita Ingram por seducir al señor Rochester y ser testigo de sus repetidos fallos implica vivir bajo un nerviosismo constante y en un incesante estado de tensión. Un día llega un nuevo visitante llamado señor Mason. Acaba de llegar de Inglaterra procedente de algún país cálido donde conoció y trabó relación con el señor Rochester. Cuando al señor Rochester le dicen que ha llegado el tal Mason, se le hiela la sonrisa y una especie de espasmo le roba el aliento. Pero los dos hombres se saludan con cordialidad y todo parece ser normal, hasta que en mitad de la noche, Jane Eyre se despierta sobresaltada. ¡Buen Dios! ¡Qué grito! El silencio y la calma de la noche habían sido partidos en dos por un sonido salvaje y agudo. Un alarido pavoroso que recorrió Thornfield Hall de extremo a extremo. Se me paró el pulso. El corazón dejó de latir y el brazo se me quedó petrificado en el aire. Procedía del tercer piso.
ya que lo había oído justo encima de mi cabeza. La voz llama a gritos a Rochester para que le ayude. Se oye al señor Rochester subir al tercer piso y cuando baja tranquiliza a todo el mundo y pide a Jane que le ayude. En el tercer piso, Mason está herido. Rochester le pide a Jane que se quede con el herido hasta que llegue el médico y les ordena a ambos que guarden silencio, que no hablen. Cuando llega el médico, Mason habla de una mujer que le ha atacado. Pronto le dan un tranquilizante y le trasladan. Por la mañana, Jane no le pide explicaciones al señor Rochester, pero es él quien invita a Jane a pasear y le hace una pregunta misteriosa. Imagine que está en una tierra remota donde ha cometido un error capital, no importa de qué naturaleza ni por qué razones. Uno cuyas consecuencias afectarán a toda su vida y marcarán su existencia. Con el tiempo, las consecuencias de lo que ha hecho se vuelven insoportables y usted toma medidas que las alivien. Imagínese que regresa a casa después de años de retiro voluntario con el corazón endurecido y el alma marchita. Y entonces conoce a alguien, no importa cómo ni dónde. En esa persona encuentra todas las cualidades que ha estado buscando durante 20 años sin hallarlas jamás. Frescas, saludables, sin mácula. La compañía de esa persona le hace revivir, regenerarse. Ansía reiniciar su vida y pasar el tiempo que le queda de una forma digna. Si desea conseguir este fin, ¿está usted justificada a saltarse un obstáculo impuesto por la costumbre, un impedimento convencional en el que su conciencia no cree y su razón rechaza? A media tarde del día siguiente, un hombre llega para ver a Jane. Es Robert Leven, que fue cochero en casa de la señora Reed y ahora es el marido de Bessie, la niñera. Le cuenta que John Reed ha muerto hace 8 días tras llevar una vida sin control. Entregado a costumbres peligrosas, ha tenido una muerte atroz. Dicen que fue un suicidio. A raíz de eso, la señora Reed ha sufrido una embolia. Está postrada en la cama con dificultades para hablar y sin poder moverse, pero ha pedido que le lleven a Jane Eyre porque quiere hablar con ella. Y Jane no lo duda. Le dice al señor Rochester que se ausentará 2 semanas y se prepara para partir. Llega a Gateshead al día siguiente, por la tarde. Se sorprende de ver a Elisa y a Georgiana, que son 2 damas jóvenes, una muy alta y rostro severo, y la otra madura y bellísima. Pero Jane quiere ver a su tía. Me acerqué a la cama, corrí la cortina y me incliné hacia la montaña de almohadones. Como recordaba a la perfección el rostro de la señora Reed, me afané por buscar aquella imagen familiar. Es una suerte que el tiempo extinga los deseos de venganza y sofoque los arrebatos de ira y aversión. La última vez que había visto a aquella mujer, la había odiado con todas mis fuerzas. En cambio, ahora lo único que sentía hacia ella era algo parecido a la compasión por lo mucho que había sufrido. Abrigaba la resuelta intención de olvidar y perdonar todas las injurias, de reconciliarme con ella y darle la mano en prueba de amistad. Pero la señora Reed sigue siendo la misma de siempre. Poco cariñosa, fría y desdeñosa. Pasan 10 días hasta que se siente capaz de hablar. Entonces la señora Reed le cuenta a Jane por qué la odiaba tanto. Le cuenta también la historia de sus padres y termina mostrándole una carta del tío de Jane, hermano de su padre, que le ha escrito desde Madeira preguntando por una sobrina porque quiere dejarle en herencia sus bienes. Y la señora Reed confiesa a Jane que le contestó diciendo que su sobrina había muerto. Aún así, Jane perdona a su tía antes de que muera. Tarda 1 mes en volver. Nunca antes había experimentado la sensación que embarga a alguien cuando regresa a casa después de un periodo de ausencia, sea largo o corto. Desconocía aquel nerviosismo que te invade al llegar al último tramo de un viaje. Claro que aún no había regresado nunca a Thornfield. Aunque no sabe cuánto tiempo se quedará allí. Si el señor Rochester se casa, Adele se marchará a un colegio y ya no habrá razón para que Jane se quede. Jane ha ido recibiendo noticias de parte de la señora Fairfax. El grupo se ha dispersado. El señor Rochester se ha marchado a Londres, pero se espera su retorno en breve. La señora Fairfax supone que el viaje se debe a los preparativos del matrimonio, ya que antes de su partida ha mencionado que se dispone a comprar un carruaje nuevo. Cuando Jane llega, lo primero que ve es la escalera estrecha con peldaños de piedra y al señor Rochester sentado con un libro y un lápiz en la mano, escribiendo. Saluda a Jane, soltando el libro y el lápiz. Jane apenas es consciente de lo que hace. Su única preocupación es controlar las emociones que pugnan por asomarse a su rostro.
¿Es usted, Jane Eyre? ¿Qué diablos ha hecho durante todo un mes? He estado con mi tía, señor, hasta su muerte. No ha venido a trabajar en todo un mes. Ni siquiera se ha acordado de mí, estoy seguro. Debe usted ver el coche, Jane, y decirme si no cree que será el más adecuado para la señora Rochester. Su aspecto, al sentarse en él, con la espalda apoyada en los cojines de color púrpura, será tan majestuoso como el de la reina Boadicea. Ojalá yo fuera algo más agraciado para no desentonar a su lado. Dime ahora, hada del bosque, ¿no puedes darme un filtro o algo parecido que me convierta en un hombre bello? Lo único que necesita es que le miren con ojos de enamorada. Para ellos usted es lo bastante bello. O cuanto menos, la dureza de su rostro posee más atractivo que la mera belleza. Pase, Jane. Suba a casa y descanse sus fatigados piececitos de vagabunda bajo el techo de un amigo. Gracias, señor Rochester, por su amabilidad. Estoy extrañamente contenta de volver a su casa, porque cualquier lugar donde usted esté es mi casa. La única que tengo. Jane decide cerrar los ojos al futuro. Al retorno a Thornfield le siguen 2 semanas de relativa calma. Nada se dice de la boda del señor, ni se hace ningún preparativo. Tampoco hay idas y venidas ni visitas a Ingram Park. Jane comienza a albergar esperanzas sin ningún derecho a ello. Imagina que el compromiso se ha roto. Sin embargo, la expresión del señor Rochester nunca ha sido más apacible ni más diáfana. Nunca antes me había llamado tan a menudo. Nunca había sido tan amable conmigo y nunca, Dios lo sabe, le había amado yo tanto. Un día, Jane y el señor Rochester tienen una conversación en la que Rochester le dice que cuando él se case, ella tendrá que marcharse. Pero hay algo raro en lo que le dice, como si lo que estuviera buscando Rochester fuera una reacción por parte de Jane, porque justo después le pregunta a Jane cómo puede evitar que se vaya. Jane tiene la sensación de que no puede arriesgarse a responder porque tiene el corazón a punto de desbordarse. Lo pregunto porque a veces tengo una sensación extraña respecto a usted, especialmente cuando está cerca de mí como ahora. Es como si hubiera una cuerda debajo de mis costillas que me uniera de forma ineludible con otra que su cuerpecillo tiene en ese mismo lugar. Jane ya no puede soportarlo más y se abandona a un llanto convulso. Y cuando logra hablar, dice que ama Thornfield, que ha vivido allí una vida deliciosa y plena en la que nadie le ha impuesto nada, nadie le ha asustado, no le han asaltado sentimientos de inferioridad ni ha sido excluida de todo lo que es brillante, hermoso, fuerte y elevado. He hablado con plena libertad, cara a cara, con alguien a quien admiro y con quien me divierto, con una mente original e ingeniosa. Le he conocido a usted, señor Rochester, y la idea de separarme de usted para siempre me llena de terror y de angustia. Quiero creer que mi partida es tan necesaria como inevitable es la muerte. El señor Rochester le dice que ellos dos son iguales y rodea con sus brazos a Jane, acercándola a su pecho y apretando sus labios contra los suyos. Pero Jane le rechaza, diciéndole que no son tan iguales porque él está a punto de casarse con alguien por quien no siente aprecio ni amor. Con esfuerzo, logra liberarse y se planta de pie ante él. Es su voluntad la que decidirá su destino. Yo le ofrezco mi mano, mi corazón y la posibilidad de compartir todas mis posesiones. Esta farsa solo me provoca risa. Le pido que pase toda la vida a mi lado, que sea mi otro yo y mi compañera en esta vida. ¿Está hablando en serio? ¿Me ama de verdad? ¿Desea sinceramente que seas su esposa? Sí. Y si necesita que lo jure, lo haré. Se lo juro. Entonces, señor, me casaré con usted. Llámame Edward. Querido Edward. Ven hacia mí. Entrégate a mí del todo. Hazme feliz. Yo prometo que serás feliz a mi lado. Que Dios me perdone y que nadie se atreva a interponerse entre nosotros. Eres mía y te conservaré a mi lado. Están bajo un gran castaño de Indias cuando el intenso resplandor de un relámpago agujerea una nube y se oye un fuerte estallido, un estrépito terrible que acaba en un redoble de truenos. Jane hunde la cara en el pecho del señor Rochester. Comienza a llover. Llegan al umbral de la casa empapados. El señor Rochester despoja a Jane del chal mojado y le ayuda a secarse el pelo, cuando de repente la señora Fairfax sale del saloncito. Al principio no la ven. Se besan repetidas veces. Cuando Jane alza la mirada, ve a la viuda,
pálida, seria y atónita. Jane solo sonríe y sube a su habitación. Antes de que me levantara, Adele vino corriendo a decirme que había caído un rayo sobre el gran castaño de Indias que había al fondo del huerto y lo había partido en dos. Mientras me vestía no pude dejar de recordar la noche anterior y preguntarme si no habría sido un sueño. No podría estar del todo segura hasta que viera de nuevo al señor Rochester y le oyera repetir sus promesas de amor. No ha sido un sueño. El señor Rochester recibe a Jane como un enamorado. Deciden casarse dentro de un mes. Jane le pide en ese momento que le cuente cuál es el secreto que oculta el tercer piso de la casa y que le cuente qué le ocurrió al señor Mason. Y Edward Rochester le pide esperar un año y un día para contarle todo. Y Jane acepta. Al fin llega el día de la boda. Cuando Jane se ve reflejada en el espejo ricamente ataviada y cubierta con un velo, apenas se reconoce. No hay pajes, ni damas, ni parientes que formen el cortejo, nadie, excepto el señor Rochester y ella. La señora Fairfax les ve pasar desde el vestíbulo y no les dice nada. Jane se fija antes de entrar en la iglesia en dos figuras desconocidas que caminan entre las tumbas del cementerio cercano. Cuando les ven, se encaminan hacia la parte trasera de la iglesia para entrar por la puerta lateral y asistir a la ceremonia. Ambos ocupan su lugar frente al altar y comienza la boda. Cuando llega el momento en el que el cura dice que si alguien conoce algún impedimento que impida la boda, que hable ahora, se produce un silencio y de pronto una voz clara y cercana exclama que no puede permitir que esa boda siga adelante por la existencia de un matrimonio previo. El señor Rochester tiene una esposa que aún vive. Mis nervios vibraron ante estas palabras, como nunca habían vibrado frente a un trueno, y mi sangre sintió su violencia sutil como nunca había sentido el frío o el fuego. Pero mantuve la calma. No iba a desmayarme. Miré al señor Rochester e hice que él me devolviera la mirada. Todo su rostro era una pieza de piedra incolora. Sus ojos eran a la vez pétreos y brillantes. No negaba nada. Parecía dispuesto a desafiar al mundo. Sin una palabra, sin una sonrisa, sin aparentar reconocer en mí a un ser vivo. Se limitó a cogerme por la cintura y a traerme a su lado. Quien ha hablado es el señor Mason, acompañado por un abogado. Al fin, el señor Rochester reconoce que eso es verdad, pero entonces cuenta que se casó con esa mujer obligado por su familia y engañado porque esa mujer estaba loca. La locura fue acrecentándose hasta convertir a su esposa en un ser salvaje que no se comunica con nadie y que solo intenta hacer daño a los demás. Esa mujer es la hermana del señor Mason y vive recluida en el tercer piso de Thornfield, vigilada por Grace Poole. Todos en la mansión lo saben, menos Jane. Todos se dirigen a ver a la esposa loca del señor Rochester. Jane se encierra en su habitación, se quita el vestido de boda y se pone un traje sencillo. Se siente débil, fatigada. Por fin tiene tiempo de pensar y decide marcharse, huir. De madrugada recorre a pie 2 kilómetros hasta coger una diligencia que la lleva hasta un lugar remoto. Se deja su pequeña maleta en la diligencia, ha pagado el poco dinero que tenía para poder viajar y cuando se baja del coche está sola y no tiene nada. Mendiga durante 5 días, pasa hambre, duerme a la intemperie y desea morir, pero entre el barro y la lluvia encuentra una noche una casa en medio de la nada donde pide asilo. Allí encuentra a 3 hermanos, 2 mujeres maravillosas, Mary y Diana, y un hombre, St. John, que cuidan a Jane hasta que se recupera. Al tercer día me sentía mejor, y al cuarto ya era capaz de hablar, moverme, incorporarme en la cama y cambiar de postura. Comí con ganas. La comida era buena, libre de aquel regusto de fiebre que acompañaba a todos los alimentos que había probado en los últimos días. Sobre una silla al lado de la cama estaban todas mis cosas, limpias y secas. También habían cepillado los zapatos y lavado las medias, hasta dejarlos al menos presentables. En la habitación había también todo lo necesario para el aseo y un peine. En Moor House pasa un año, atendida por Mary y Diana, que se desviven por ella. Allí descubre que los 3 hermanos son sus primos, los hijos del hermano de su padre, y que son pobres. Y allí se entera de que su tío, el que vivía en Madeira, le ha dejado su fortuna, 20.000 libras, que Jane comparte con sus 3 primos.
Sus dos primas son seres maravillosos que llenan a Jane de cariño y de paz. St. John, en cambio, es un hombre radical, muy religioso, que termina pidiendo a Jane que se case con él y que le acompañe a las misiones, al Oriente más profundo. Y aunque Jane llega a dudar, decide quedarse. Un día que la casa está en silencio, Jane siente que el corazón se le acelera. Se ve sacudida por una especie de latigazo agudo, extraño y aterrador, y oye una voz en algún sitio que grita su nombre. Y reconoce la voz del señor Rochester. Jane contesta gritando. ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡No tardaré! Y decide partir, ir a buscar al señor Rochester, saber qué ha sido de él. Cuando llega a Thornfield se encuentra que la mansión se ha quemado por completo. Le cuentan que la mujer, que estaba loca, quemó todo una noche y que luego saltó desde la terraza y murió, mientras el señor Rochester caía bajo los escombros del incendio. Al señor Rochester tuvieron que cortarle una mano y perdió un ojo. Y perdió la vista del otro, así que se ha quedado ciego. Se ha ido a vivir a Fernin, un antiguo edificio de su propiedad, enterrado en las profundidades de un bosque. Le cuidan el viejo John y su mujer. Jane no duda en ir hasta allí. Cuando ve al señor Rochester en la puerta, nada más atravesar la reja de entrada, se queda quieta. El cuerpo de Edward Rochester aún es fuerte y robusto, pero su semblante ha cambiado. Tiene una mirada desesperada y abstraída, como el de una fiera salvaje. Jane aún no quiere acercarse a él. Cuando Edward Rochester vuelve a entrar en la casa, Jane espera un poco y luego llama a la puerta. La mujer que le abre se asombra al verla. Jane le pide que la deje entrar en el salón para hablar con el señor Rochester. Entra con una bandeja y un vaso de agua, pero le tiemblan tanto las manos que lo derrama casi entero. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Responda, diga algo. ¿Desea un poco más de agua, señor? Me temo que derramé la mitad de la que había en el vaso. Dios, ¿acaso la locura se ha apoderado de mí? ¿Qué dulce espejismo es este? No hay espejismo, señor. Ni se ha vuelto loco. Su mente es demasiado fuerte para crear espejismos y su salud es buena. Eres tú, Jane. Eres tú. Ella está aquí, en cuerpo y alma. Que Dios le bendiga, señor. Estoy tan contenta de tenerle cerca otra vez. Yeneire. Yeneire. Querido señor, soy Yeneire, sí. Le he encontrado. He vuelto. De verdad eres tú, en carne y hueso. Mi adorada Jane. Es un sueño, como los que me acechan de noche, en los que la abrazo y la beso cuando siento que me ama y que nunca volverá a abandonarme. Se lo prometo, señor. Nunca le dejaré. Jane besa aquellos ojos que brillaron ante ella y que ahora están apagados. Le aparta el cabello y le besa en la frente. Edward Rochester le pregunta si se quedará y Jane dice que sí, que será su vecina, su enfermera, su ama de llaves, que leerá para él, le acompañará en sus paseos, se sentará junto a él, le cuidará y será sus manos y sus ojos. A la mañana siguiente, Jane entra de puntillas en el salón y le observa antes de que se percate de su presencia. Es muy triste ser testigo de cómo un cuerpo vigoroso queda abatido por el devastador efecto de la enfermedad. Está sentado en una silla, inmóvil y a la vez tenso, expectante. Jane se ha propuesto mostrarse alegre y despreocupada, pero la indefensión de aquel hombre fuerte despierta en ella un profundo sentimiento de ternura. Hablan mucho. Jane le cuenta todo lo que ha pasado desde que huyó de Thornfield, cómo mendigó, cómo encontró a su familia, cómo heredó el dinero. Y él le cuenta todo lo que ha pasado durante este año. Y al fin le hace la gran pregunta. Jane, ¿quieres casarte conmigo? Sí, señor. ¿Con un pobre ciego al que tendrás que llevar de la mano? Sí, señor. Con un hombre mutilado, 20 años mayor que tú, al que te verás obligada a cuidar. Sí, señor. De verdad, Jane. Sin ninguna duda, señor. Amor mío, que Dios te bendiga y te recompense. Señor Rochester, si alguna vez en la vida hice una buena obra, si alguna vez tuve un buen pensamiento, si alguna vez recé una oración sincera y libre de culpas, si alguna vez expresé un deseo correcto,
Ahora estoy obteniendo mi recompensa. Ser su esposa es para mí convertirme en la mujer más feliz de la tierra. Deciden casarse 3 días después. Edward dice que tienen que unir cuanto antes sus cuerpos y le cuenta una cosa extraña que le sucedió hace 4 días. Le cuenta que le invadió un extraño estado de ánimo mezcla de angustia y tristeza. Sobre las 12 suplicó a Dios que se apiadara de él y le llevara consigo. Y de su corazón surgió el primero y el último de sus deseos, y casi sin querer gritó el nombre de Jane. Jane se queda de piedra, y más cuando Edward Rochester le cuenta que oyó la voz de Jane claramente diciendo «Ya voy, espérame, no tardaré». Le dice que está convencido de que sus espíritus se encontraron. Lector, fue el mismo lunes a medianoche cuando también yo oí esa llamada misteriosa, y fueron exactamente estas palabras las que pronuncié como respuesta. Escuché el relato del señor Rochester con atención, pero no añadí nada. Jane piensa que cualquier cosa que diga podría causar una profunda impresión a una mente que lo último que necesita es oír hablar de intervenciones sobrenaturales. Edward Rochester se quita el sombrero en señal de respeto y, dirigiendo sus ojos ciegos hacia el suelo, reza en silencio. Solo pronuncia en voz alta las últimas palabras de esa plegaria. Doy gracias al Creador por haberme juzgado con misericordia. Pido humildemente a mi Redentor que me dé fuerzas para llevar una vida más pura de ahora en adelante. Después, su mano busca la de Jane, la besa, la coloca sobre su propio hombro y juntos emprenden el regreso a casa. Pues bien, lector, me casé con él. Tuvimos una boda tranquila. Solo nosotros dos, el párroco y el sacristán. Escribí de inmediato a Moor House para informar de la noticia y explicar los motivos de mi acción con todo detalle. Diana y Mary manifestaron su apoyo incondicional y la primera anunció su intención de visitarnos tan pronto como concluyera la luna de miel. Jane no tarda en obtener el permiso del señor Rochester para visitar a Adele en el colegio donde él la envió. Adele se alegra muchísimo de ver a Jane. Tiene mal aspecto, está pálida y delgada. Jane busca una escuela más indulgente y lo bastante cerca como para poder visitarla a menudo. Se ocupa de que no le falte de nada y Adele gana en alegría y realiza grandes progresos. Con el tiempo se convierte en una compañera agradable y bien educada, dócil y sensata para Jane. 2 años después, Edward Rochester recupera parte de la visión de su ojo. Llevo ya 10 años de matrimonio. Sé lo que es vivir entregada por completo a quien más amo en la tierra. Me considero bendecida por la suerte, más privilegiada de lo que puedo expresar con palabras, porque Edward es mi vida y yo soy la suya. Ninguna mujer ha estado más cerca de su compañero de lo que yo lo estoy. Soy hueso de sus huesos y carne de su carne. Nunca me he cansado de su compañía, ni él de la mía, al igual que no nos cansamos de los latidos del corazón. Para ambos, estar juntos implica mezclar ese sentimiento de libertad que procede de la soledad con la alegría de sabernos cómplices. Y así les hemos contado Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Tony Hill e introducción de Steve Davis, de la que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Martínez, Marisol Navajo y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Ambientación musical de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.